Este fotograma del film de 1931, Frankenstein, fue el que marcó el comienzo del Espíritu de la colmena, para algunos la mejor y más preciosa película del cine español. Yo tenía, desde que empecé a preparar el proyecto, recortado ese fotograma de la película de James Whale, ¿no? Que yo creo que reproduce una de esas escenas fundacionales, ¿no? Por lo menos de un cierto tipo de cine, ¿no? Yo creo que es la imagen del origen, y esa imagen del origen está presente en la primera experiencia del cine como espectador, ¿no? De tal manera que un día, contemplándola, yo sentí que allí estaba contenido realmente todo lo que se podía contar. Con la sola idea de revivir el mito de Frankenstein, el director Víctor Erice y el productor Elías Querejeta se plantearon el desafío de hacer la película. El primer impulso fue realizar un film de género, con el personaje creado por Mary Shelley como protagonista. Así, pensaba Erice, la película se aseguraba la distribución. Con esa idea comenzó a trabajar en El espíritu de la colmena, pero al poco andar se dio cuenta que ni las ideas ni el presupuesto eran suficientes como para que el proyecto terminara bien. Así que tomó una decisión: hacer un Frankenstein casero. Con un arduo trabajo de guión junto a Ángel Fernández, la película comenzó a mutar y a dirigirse hacia terrenos completamente nuevos. Era una historia que ocurría en la época actual, año 1972, donde una mujer, de unos 30 y tantos años, y recibe una llamada de su hermana, de su única hermana. Es un telegrama en el que le pide: ven inmediatamente a casa, papá se muere. Esta mujer prepara sus cosas, vemos su situación, vamos conociéndola, toma un tren y va a ver a su padre, quizá a arreglar cuentas con él, ¿no? Empezamos a indagar ahí, y al intentar progresar en la historia del padre y la hija en la actualidad, encontramos un que no podíamos progresar. Había que volver a la infancia, y entonces, al volver a la infancia, encontramos con tal cantidad de cosas que contar que ocuparon la totalidad de la película, y la parte inicial se cayó sola. En ese primer guión, los datos sobre los personajes parecen ser mayores y la trama un poco más convencional. En la versión final, todo adquiere los rasgos de un extraño sueño, sin espacio a obviedades y mucho espacio para la especulación. La historia se centra en la pequeña Anna, una niña que luego de ver la película que James Whale rodara en 1931, comienza la búsqueda de un mitificado Frankenstein. En su entorno, las cosas van más lento. En su casa reina el silencio y en su país aún se sienten los últimos balazos de la guerra civil. Muchos ven en el film de Erice una alegoría de la vida bajo el yugo de Franco, y la película, en varios pasajes, se encarga de confirmar dicha interpretación. Pero el debut del director español no se queda ahí. Es también un relato universal sobre la pérdida de la inocencia, sobre el encuentro con el mito y el poder salvador de la ficción y sus imágenes. Es probable que el espectador haga otra lectura de la película, y es que estamos ante una obra capaz de crear 1001 estímulos, inagotable en su caudal sugestivo. Esta libertad de interpretación provocó que hasta los actores se perdieran. Según palabras de Fernando Fernán Gómez, quien interpreta al padre de Ana, nadie tenía la más mínima idea de qué quería decir el guión. Ellos solo cumplían con aprenderse las líneas. Una vez terminada la película, dos importantes desafíos quitaban el sueño al equipo de producción. El primero fue la censura. Yo tuve acceso en determinado momento al informe de la censura, ¿no? Y debo decir que no cortaron ni un solo fotograma de la película, esto que conste, ¿no? Pero lo que sí parece que se plantearon era de prohibirla, pero no tenían argumentos explícitos que invocar, ¿no?
Pero lo que yo creo que prevaleció en su consideración, y así lo anotaron, es que ellos pensaron que nadie iba a ver la película, que verdaderamente la película era, bueno, tan inaguantable o tan, desde el punto de vista comercial, tan fuera de lo común, que nadie iba a ir a ver la película y por tanto iba a pasar sin pena ni gloria, nadie la iba a ver. El segundo temor fue la reacción del público, que vería el estreno del Espíritu de la Colmena en el Festival de Cine de San Sebastián. Luego de la exhibición, muchos de los presentes se acercaban a Elías Querejeta, productor del film, para darle el pésame por el dinero y el tiempo mal gastado. Pese a este mal augurio, la cinta ganó la Concha de Oro a la mejor película del certamen. Era la primera vez que un film español ganaba el máximo galardón del prestigioso festival. 10 años después del Espíritu de la Colmena, Víctor Erice realizó El Sur, película que a su juicio está aún incompleta. Casi una década luego del Sur se estrenó El Sol del Membrillo, un semidocumental que fue elegido recientemente por una votación de filmotecas de todo el mundo como la mejor película de la década de los 90, no española o europea, sino mundial.